Una empleada doméstica logra calmar instantáneamente a un bebé millonario que llevaba días llorando con una canción que nadie debería conocer. Lo que descubre la familia Mendoza sobre esta misteriosa mujer cambiará para siempre el destino de una de las dinastías empresariales más poderosas de Sevilla. Pero cuando secretos enterrados durante décadas salen a la luz, la verdad revelará una conspiración que se extiende por generaciones enteras. Antes de continuar con esta increíble historia, me gustaría pediros que deis like a este vídeo y os suscribáis a nuestro canal. Así nos ayudáis a seguir trayendo historias emocionantes como esta y no os perdéis ninguna de nuestras narraciones. No olvidéis tampoco contarme en los comentarios desde qué ciudad estáis viendo el vídeo. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El llanto desgarrador atravesaba los muros de mármol de la mansión Mendoza como un lamento que se había instalado para quedarse. Durante 5 días consecutivos, el pequeño Mateo no había dejado de llorar, y cada lágrima del bebé parecía arrancar un pedazo del alma de Elena Mendoza, quien se encontraba al borde del colapso nervioso. Las ojeras profundas enmarcaban sus ojos azules, antes brillantes, ahora empañados por la desesperación y el agotamiento. Había probado todo: canciones de cuna, mecedoras importadas de Francia, especialistas en lactancia, incluso un pediatra privado que había volado desde Madrid exclusivamente para examinar al pequeño heredero. Alejandro Mendoza observaba a su esposa desde el umbral del cuarto infantil, sintiendo cómo la impotencia le carcomía por dentro. Su imperio empresarial, construido durante décadas, le había enseñado a resolver cualquier problema con determinación y recursos, pero ante el llanto de su hijo se sentía completamente inútil. Las reuniones de la junta directiva habían sido canceladas. Los contratos millonarios quedaban olvidados sobre su escritorio de caoba. Y por primera vez en su vida, el dinero parecía no tener ningún poder para solucionar lo que realmente importaba. La mansión, situada en las afueras de Sevilla, había sido el hogar de 3 generaciones de la familia Mendoza. Sus jardines perfectamente cuidados, sus fuentes de piedra tallada y sus salones decorados con antigüedades de valor incalculable habían sido testigos de celebraciones grandiosas y decisiones que habían marcado el rumbo de la economía andaluza. Sin embargo, en estos días, todo ese esplendor parecía ensombrecido por la angustia que flotaba en el aire como una niebla densa. Don Ricardo Valdemar, suegro de Alejandro y patriarca de una familia de abolengo que se remontaba a los tiempos de la Reconquista, paseaba nervioso por la biblioteca principal. Sus pasos resonaban contra el suelo de mármol mientras consultaba constantemente su reloj de bolsillo dorado, una reliquia familiar que había pertenecido a su bisabuelo. Para él, el llanto constante del niño no era solo una molestia, representaba una amenaza a la estabilidad y el prestigio que tanto había costado construir a lo largo de los siglos. Elena había despedido ya a la 4ª niñera en menos de una semana. Mujeres con credenciales impecables, formadas en las mejores instituciones europeas, que habían cuidado a hijos de la realeza y de magnates internacionales, pero que se marchaban derrotadas, incapaces de comprender qué necesitaba aquel pequeño ser que parecía inconsolable. La última, una mujer mayor con más de 30 años de experiencia, había murmurado algo sobre niños especiales antes de recoger sus maletas y desaparecer por la puerta principal. Fue entonces cuando llegó Isabel Delgado. Aunque nadie en la mansión recordaría exactamente cómo, los empleados mencionarían más tarde que había aparecido una mañana con una carta de recomendación de una agencia de personal doméstico, vestida con ropa sencilla pero pulcra, cargando una pequeña maleta de cuero gastado que contrastaba dramáticamente con el lujo que la rodeaba. Sus ojos marrones, serenos pero determinados, reflejaban una calma que parecía imposible en medio del caos que reinaba en la casa. Isabel tenía aproximadamente 30 años, aunque su rostro llevaba marcas de experiencias que la hacían parecer más madura. No era especialmente hermosa según los cánones tradicionales, pero poseía esa belleza particular que surge de la fortaleza interior, de alguien que ha sobrevivido a tormentas que habrían destruido a personas menos resilientes.
Sus manos, ligeramente endurecidas por años de trabajo, se movían con una gracia natural que sugería tanto competencia como ternura. Cuando Elena, desesperada, le explicó la situación del bebé, Isabel simplemente asintió y pidió permiso para ver al pequeño Mateo. No hizo preguntas, no solicitó información médica detallada, no pidió referencias sobre métodos previamente intentados. Simplemente subió las escaleras de mármol con pasos seguros, como si hubiera recorrido esos pasillos miles de veces antes, aunque era su primer día en la mansión. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Isabel entró en el cuarto infantil donde Mateo lloraba desconsoladamente en su cuna de caoba tallada a mano. Se acercó al pequeño con movimientos pausados y sin decir una palabra, comenzó a cantar una melodía que ninguno de los presentes había escuchado jamás. No era una canción de cuna conocida, ni una melodía popular. Era algo diferente, algo que parecía surgir desde lo más profundo de su alma, con una cadencia hipnótica que llenó el ambiente de una paz inexplicable. El efecto fue inmediato y absolutamente sorprendente. Los sollozos de Mateo se fueron apagando gradualmente hasta convertirse en suspiros suaves. Sus pequeños puños se relajaron y por primera vez en 5 días, el silencio volvió a reinar en la mansión Mendoza. Elena, que había observado la escena desde la puerta, sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio y de algo más profundo que no podía identificar. Alejandro, que había llegado corriendo al escuchar el silencio, se quedó paralizado en el umbral. Había esperado encontrar a su hijo dormido por agotamiento, como había ocurrido en ocasiones anteriores, pero lo que vio lo dejó sin palabras. Mateo no solo había dejado de llorar, estaba despierto, mirando fijamente a Isabel con una expresión de tranquilidad absoluta, como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado buscando durante todos esos días de angustia. Isabel continuó cantando suavemente mientras acunaba al bebé, y algo en la forma en que lo sostenía, en la naturalidad de sus movimientos, en la conexión inmediata que había establecido, hizo que tanto Elena como Alejandro sintieran una mezcla de gratitud y desconcierto. ¿Cómo era posible que una extraña hubiera logrado en minutos lo que ellos no habían conseguido en días? ¿Qué tenía esa mujer que las profesionales más capacitadas no poseían? Don Ricardo, quien había subido apresuradamente al escuchar el silencio, observó la escena con expresión inescrutable. Sus instintos, afinados por décadas de manejar situaciones complejas en el mundo de los negocios y la política, le susurraban que había algo más en todo aquello, algo que no encajaba perfectamente. ¿Por qué una empleada doméstica había aparecido justo cuando más la necesitaban? ¿Por qué parecía saber exactamente qué hacer sin haber recibido ninguna instrucción? Mientras Mateo se quedaba dormido plácidamente en los brazos de Isabel, la familia Mendoza no podía imaginar que acababan de presenciar el primer acto de una historia que transformaría para siempre sus vidas. Una historia en la que nada sería lo que parecía, donde los vínculos del destino resultarían ser más fuertes que los de la sangre, y donde una canción aparentemente inocente abriría las puertas a secretos que habían permanecido enterrados durante generaciones. La tarde dorada de Sevilla se filtraba a través de las ventanas del cuarto infantil, bañando la escena con una luz cálida que parecía bendecir aquel momento de paz recuperada. Pero ni las sombras que se alargaban, ni el silencio que por fin había vuelto, podían presagiar la tormenta emocional que se desataría cuando la verdad comenzara a emerger de las profundidades del pasado. Los días siguientes a la llegada de Isabel transcurrieron como un sueño extraño para la familia Mendoza. Mateo, que había sido una fuente constante de preocupación, se había transformado en el bebé más tranquilo que Elena había visto jamás. Dormía profundamente durante las noches, comía con apetito y, lo más sorprendente de todo, parecía buscar activamente la presencia de Isabel con la mirada cada vez que ella se alejaba de su campo de visión. Elena, que había temido no ser capaz de establecer un vínculo maternal natural con su hijo, observaba fascinada cómo Isabel interactuaba con el pequeño.
No era solo competencia profesional lo que veía, era algo más profundo, una comprensión intuitiva que parecía fluir de manera natural entre la cuidadora y el bebé. Isabel anticipaba las necesidades de Mateo antes de que él las expresara. Interpretaba cada gesto, cada sonido, como si hubiera estado cuidándolo desde el día de su nacimiento. Alejandro había intentado en varias ocasiones entablar conversación con Isabel sobre su experiencia previa, sus métodos, su formación, pero sus respuestas eran siempre corteses, aunque evasivas. Mencionaba haber trabajado en otras casas, haber cuidado niños antes, pero nunca entraba en detalles específicos. Cuando le preguntaba sobre la canción que había usado para calmar a Mateo, Isabel simplemente sonreía y decía que era algo que había aprendido hace mucho tiempo, sin especificar dónde ni cuándo. Don Ricardo, mientras tanto, había comenzado su propia investigación discreta. Sus contactos en el mundo empresarial y social de Sevilla le habían proporcionado información básica sobre la agencia que supuestamente había enviado a Isabel, pero algo no cuadraba en los datos que había recibido. La agencia existía, tenía buena reputación, pero cuando había llamado para solicitar referencias específicas sobre Isabel Delgado, las respuestas habían sido curiosamente vagas. La rutina diaria en la mansión había adquirido un ritmo nuevo y tranquilo. Isabel se levantaba antes del amanecer, preparaba el biberón de Mateo con una precisión que dejaba sorprendida al personal de cocina y pasaba las primeras horas del día cantándole suavemente mientras lo alimentaba y lo bañaba. Sus canciones eran siempre diferentes, melodías que parecían surgir espontáneamente de su memoria, pero que tenían todas una cualidad hipnótica que relajaba no solo al bebé, sino a cualquiera que las escuchara. Elena había comenzado a unirse a estas sesiones matutinas, observando desde la distancia cómo Isabel cuidaba a Mateo. Gradualmente, había empezado a hacer preguntas sobre técnicas de alimentación, sobre cómo interpretar los diferentes tipos de llanto, sobre la mejor manera de establecer rutinas de sueño. Isabel respondía con paciencia y conocimiento, pero siempre evitando revelar demasiado sobre cómo había adquirido esa experiencia. Una mañana, mientras Isabel cambiaba al bebé, Elena notó algo peculiar. La cuidadora tarareaba una melodía que le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicar dónde la había escuchado antes. Cuando le preguntó al respecto, Isabel se detuvo abruptamente, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo indebido, y murmuró que probablemente era una canción que había escuchado en la radio. Sin embargo, Elena estaba segura de que no era una melodía popular. Había algo en esa canción que tocaba una fibra muy profunda de su memoria, algo que le recordaba a su infancia, aunque no podía precisar exactamente qué. Esa noche se lo mencionó a Alejandro, quien le confesó que él también había notado algo familiar en las canciones de Isabel, pero que tampoco podía identificar qué era exactamente. Don Ricardo, por su parte, había decidido tomar cartas en el asunto de manera más directa. Había contratado discretamente a un investigador privado para que indagara sobre los antecedentes de Isabel Delgado, no porque sospechara de malas intenciones por su parte, sino porque su instinto le decía que había información importante que no estaba siendo revelada. En su experiencia, cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, generalmente había una explicación oculta. Isabel, por su parte, era muy consciente de las miradas curiosas y las preguntas no formuladas que flotaban a su alrededor. Había esperado este tipo de escrutinio. Después de todo, había aparecido como una extraña y había logrado algo que profesionales más cualificadas no habían conseguido. Pero había secretos en su pasado que no estaba preparada para revelar, al menos no todavía, no hasta estar segura de que sería comprendida y aceptada. Durante las tardes, cuando Mateo dormía su siesta, Isabel solía sentarse en los jardines de la mansión, observando las fuentes y los naranjos que perfumaban el aire con su aroma dulce. En esos momentos de soledad, su mente viajaba inevitablemente al pasado, a recuerdos que había intentado mantener enterrados, pero que la presencia del bebé había comenzado a despertar con una intensidad que la sorprendía. Una tarde, mientras Isabel paseaba por el jardín con Mateo en brazos,
Elena se acercó con 2 tazas de té y se sentó junto a ella en un banco de piedra bajo un viejo olivo. La conversación comenzó de manera casual, hablando sobre el tiempo, sobre los progresos del bebé, sobre la belleza de los jardines. Pero gradualmente, Elena comenzó a hacer preguntas más personales. Le preguntó sobre su familia, sobre su ciudad natal, sobre sus planes a largo plazo. Isabel respondía con honestidad parcial, mencionando que había crecido sin padres, que había pasado tiempo en instituciones, que había aprendido a valerse por sí misma desde muy joven. Pero había algo en la manera en que hablaba, una tristeza que asomaba momentáneamente en sus ojos, que le decía a Elena que había mucho más en esa historia. Cuando Elena le preguntó si tenía hermanos, Isabel vaciló por primera vez. Su respuesta fue casi un susurro. Tuve un hermano, pero nos separaron cuando éramos pequeños. No sé qué fue de él. La vulnerabilidad en su voz era tan evidente que Elena sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo, extendió su mano y cubrió la de Isabel en un gesto de comprensión silenciosa. Esa noche, durante la cena, Elena le contó a Alejandro sobre su conversación con Isabel. Ambos comenzaron a comprender que habían juzgado mal la situación desde el principio. No habían contratado simplemente a una empleada doméstica competente. Habían abierto las puertas de su hogar a una mujer que llevaba en su corazón cicatrices profundas y una historia de pérdida que resonaba de manera extraña con la atmósfera de su propia familia. Don Ricardo, que había escuchado la conversación desde el salón contiguo, sintió una punzada de inquietud. La historia de Isabel, aunque conmovedora, planteaba nuevas preguntas. ¿Por qué una mujer con ese pasado había aparecido precisamente en su familia? ¿Era realmente una coincidencia o había algo más complejo en juego? Sus años de experiencia en el mundo de los negocios le habían enseñado a desconfiar de las coincidencias demasiado convenientes. Mientras tanto, en su habitación sencilla pero cómoda en el ala de servicio de la mansión, Isabel permanecía despierta, mirando por la ventana hacia los jardines iluminados por la luna. Sabía que las preguntas se volverían más insistentes con el tiempo, y sabía también que tarde o temprano tendría que enfrentar verdades que había mantenido ocultas no solo de la familia Mendoza, sino también de sí misma durante muchos años. El bebé dormía plácidamente en la cuna junto a su cama, respirando con la tranquilidad que solo los niños muy pequeños pueden alcanzar. Al mirarlo, Isabel sintió una mezcla de ternura y dolor que la sorprendió por su intensidad. Era como si el cuidado de Mateo hubiera despertado en ella instintos maternales que no sabía que poseía, pero también recuerdos de una infancia donde ella había necesitado desesperadamente ese mismo tipo de cuidado y protección. Una brisa suave agitó las cortinas de su ventana, trayendo consigo el aroma de los naranjos en flor. Isabel cerró los ojos y, casi sin darse cuenta, comenzó a tararear la misma melodía que había usado para calmar a Mateo el primer día. Pero esta vez, mientras cantaba, lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, porque sabía que esa canción no era solo una melodía que había aprendido al azar. Era una conexión directa con un pasado que estaba a punto de cambiar todo lo que la familia Mendoza creía saber sobre sus propias raíces. El primer indicio de que algo más profundo estaba en marcha llegó de manera inesperada una mañana de finales de septiembre. Isabel había llevado a Mateo al jardín para disfrutar del aire fresco cuando Elena encontró un sobre amarillento que había caído de uno de los libros de la biblioteca principal. El sobre no tenía remitente, pero estaba dirigido a Doña Esperanza Mendoza, la difunta madre de Alejandro, quien había fallecido 5 años atrás. Elena, movida por la curiosidad, abrió el sobre y encontró una carta fechada 20 años antes. La letra era elegante pero temblorosa, y el contenido la dejó completamente perpleja. La carta hablaba de una niña especial que había sido devuelta al orfanato por presiones familiares y expresaba el profundo arrepentimiento de Doña Esperanza por no haber sido lo suficientemente fuerte para mantener su decisión de adopción. La carta mencionaba específicamente que la niña tenía un don especial para calmar a los más pequeños y que cantaba melodías que parecían surgir de un lugar muy antiguo de su alma.
Elena sintió cómo se le erizaba la piel al leer esas líneas. Las similitudes con Isabel eran demasiado evidentes para ser ignoradas, pero la fecha de la carta coincidía aproximadamente con la edad que Isabel tendría ahora si hubiera sido esa niña. Sin decir nada a nadie, Elena guardó la carta y comenzó su propia investigación. Pasó horas en el despacho de la biblioteca, revisando documentos familiares, álbumes de fotos y registros que doña Esperanza había mantenido meticulosamente durante toda su vida. Lo que encontró la dejó sin aliento. Varias referencias a visitas a orfanatos, donaciones regulares a instituciones de acogida y fotografías de una niña pequeña que, aunque la imagen era borrosa, tenía una expresión y unos ojos que le recordaban vívidamente a Isabel. Alejandro notó el comportamiento extraño de su esposa y la confrontó una noche después de cenar. Elena, incapaz de mantener en secreto lo que había descubierto, le mostró la carta y compartió sus sospechas. La reacción de Alejandro fue una mezcla de incredulidad y fascinación. Si Elena estaba en lo cierto, significaba que Isabel no había aparecido en sus vidas por casualidad, sino que había una conexión que se remontaba a décadas atrás. Decidieron no confrontar directamente a Isabel con sus sospechas, al menos no todavía. En lugar de eso, comenzaron a observarla más atentamente, buscando señales que pudieran confirmar o desmentir su teoría. Lo que vieron los convenció aún más de que estaban en el camino correcto. Isabel se movía por la mansión con una familiaridad que iba más allá de la adaptación natural. Parecía conocer instintivamente dónde encontrar las cosas, qué habitaciones tenían mejor luz en diferentes momentos del día, incluso cuáles eran los rincones más tranquilos para calmar a un bebé inquieto. Don Ricardo, mientras tanto, había recibido el informe de su investigador privado, y lo que había leído lo había llenado de una inquietud profunda. La agencia que supuestamente había enviado a Isabel había cesado sus operaciones 3 meses antes de que ella apareciera en la mansión. No había registro oficial de cómo había conseguido sus datos de contacto ni de quién había proporcionado las referencias que había presentado el primer día. Más perturbador aún era el hecho de que los registros del orfanato donde Isabel había pasado su infancia habían sido sellados por orden judicial hacía 15 años, tras una investigación que había revelado irregularidades en los procesos de adopción. El investigador había logrado acceder a información limitada, pero lo suficiente para confirmar que varias familias prominentes de Sevilla habían estado involucradas en adoptions que posteriormente habían sido revertidas bajo circunstancias controvertidas. Una tarde lluviosa de octubre, mientras Isabel cambiaba a Mateo, comenzó a cantar una melodía que Elena reconoció inmediatamente. Era la misma canción que doña Esperanza solía tararear cuando creía que nadie la escuchaba, una melodía que Alejandro había asociado siempre con los momentos de mayor nostalgia de su madre. Elena sintió cómo se le aceleraba el corazón y, sin poder contenerse, preguntó directamente a Isabel dónde había aprendido esa canción. La reacción de Isabel fue reveladora. Se quedó paralizada, con las manos aún sobre la ropa del bebé, y por un momento pareció que iba a desmayarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener, pero su voz temblaba cuando finalmente habló. Es una canción que alguien me cantaba cuando era muy pequeña. No recuerdo quién, pero nunca he podido olvidarla. Elena se acercó lentamente y puso su mano en el hombro de Isabel. ¿Recuerdas algo más de esa época? ¿Algún detalle sobre la persona que te la cantaba? Isabel cerró los ojos, como si estuviera haciendo un esfuerzo por acceder a recuerdos muy lejanos. Era una mujer mayor, muy elegante. Tenía un perfume dulce y manos muy suaves. Me llamaba mi pequeña cantora y me decía que tenía un don especial. Las palabras de Isabel cayeron sobre Elena como una revelación. Mi pequeña cantora había sido exactamente la expresión que doña Esperanza había usado en una de sus cartas para referirse a la niña que había intentado adoptar. Elena sabía que había llegado el momento de confrontar la verdad, pero también sabía que cualquier revelación precipitada podría destrozar el frágil equilibrio que se había establecido en la familia. Esa noche, Elena y Alejandro mantuvieron una conversación larga y emotiva. Ambos sentían que estaban al borde de descubrir algo
que podría cambiar para siempre no solo su comprensión de Isabel, sino también su perspectiva sobre su propia familia y sobre el papel que el destino había jugado en traer a esta mujer extraordinaria a sus vidas. Alejandro tomó la decisión de consultar directamente con don Ricardo antes de dar cualquier paso adicional. Necesitaba comprender completamente las implicaciones de lo que estaban a punto de descubrir, especialmente si involucraba secretos familiares que su suegro había mantenido ocultos durante décadas. Mientras tanto, Isabel había comenzado a experimentar una ansiedad creciente. Las preguntas de Elena sobre la canción habían despertado recuerdos que había mantenido enterrados durante años, y sabía que pronto tendría que enfrentar verdades sobre su pasado que había evitado incluso examinar por sí misma. Pero al mismo tiempo, la conexión que había desarrollado con Mateo y la creciente aceptación que sentía por parte de Elena y Alejandro le daban una esperanza que no había experimentado en muchos años. Una mañana, mientras alimentaba a Mateo, Isabel sintió una presencia familiar que le hizo levantar la vista bruscamente. Un hombre joven, de aproximadamente su edad, estaba parado en la entrada del jardín, observándola con una expresión de incredulidad absoluta. Su rostro, aunque más maduro y marcado por los años, era inconfundiblemente familiar. Era Miguel, su hermano, a quien no había visto desde que tenían 8 y 10 años respectivamente. El reencuentro fue emotivo y abrumador. Miguel había pasado años buscándola, siguiendo pistas que lo habían llevado por toda España. Había sabido de su presencia en la mansión Mendoza a través de contactos en el mundo del servicio doméstico, pero no se había atrevido a acercarse hasta estar completamente seguro de que era realmente ella. Traía consigo una caja pequeña llena de documentos y fotografías que había logrado recuperar del orfanato antes de que los archivos fueran sellados. Los documentos que Miguel había conservado revelaron una verdad aún más compleja de lo que Elena y Alejandro habían imaginado. No solo confirmaban que Isabel había sido la niña que doña Esperanza había intentado adoptar, sino que también mostraban evidencia de una red organizada que durante décadas había manipulado los procesos de adopción en instituciones de toda Andalucía. Según los documentos, familias influyentes habían utilizado a intermediarios para colocar estratégicamente a niños en hogares específicos, no para darles mejores oportunidades, sino para crear vínculos que pudieran ser explotados años más tarde para influir en decisiones políticas y empresariales. La separación forzada de Isabel y Miguel había sido parte de este sistema, diseñado para evitar que los hermanos pudieran corroborar mutuamente sus experiencias y recuerdos. Don Ricardo, al ser confrontado con esta información, inicialmente negó cualquier conocimiento sobre tales prácticas. Sin embargo, cuando Miguel produjo documentos que mostraban pagos regulares de empresas asociadas con la familia Valdemar a las instituciones en cuestión, su fachada comenzó a desmoronarse. Se vio obligado a admitir que había conocido sobre el sistema, pero insistió en que él nunca había participado directamente en la manipulación de adopciones. La revelación de que su familia había estado involucrada, aunque fuera indirectamente, en prácticas que habían separado a hermanos y manipulado las vidas de niños vulnerables, devastó a Alejandro. Por primera vez en su vida adulta, sintió vergüenza de llevar el apellido Mendoza. Elena, por su parte, experimentó una mezcla de indignación y determinación. Si su familia había contribuido al sufrimiento de Isabel, entonces tenían la responsabilidad moral de hacer todo lo posible para reparar ese daño. Isabel, al conocer la verdad sobre las circunstancias que habían rodeado su infancia, se sintió inicialmente abrumada por una mezcla de alivio y dolor. Alivio por finalmente comprender por qué había sentido una conexión tan fuerte con la mansión y con las canciones que doña Esperanza le había enseñado, pero dolor por todas las oportunidades perdidas y por la infancia que le había sido arrebatada por maquinaciones adultas que ella no podía haber comprendido ni controlado. Sin embargo, la presencia de Miguel y la creciente comprensión y aceptación de la familia Mendoza comenzaron a transformar ese dolor en algo más poderoso: la determinación de asegurarse de que ningún otro niño
tuviera que pasar por lo que ellos habían experimentado. Isabel y Miguel comenzaron a trabajar juntos, recopilando testimonios de otras víctimas del sistema y documentando evidencias que podrían ser utilizadas para exponer y desmantelar las redes que aún podrían estar operando. Alejandro tomó la decisión más difícil de su vida empresarial: renunciar a contratos y asociaciones que podrían tener conexiones con las prácticas cuestionables que había descubierto. Elena, inspirada por la valentía de Isabel, comenzó a trabajar en la creación de una fundación que se dedicaría específicamente a la protección de los derechos de niños en instituciones de acogida y a la reunificación de familias separadas. Don Ricardo, enfrentado con la evidencia incontrovertible de su complicidad pasiva en el sistema, se vio obligado a tomar sus propias decisiones difíciles. Aunque inicialmente resistió, la presión combinada de las revelaciones públicas inminentes y la determinación inquebrantable de su familia lo llevó finalmente a colaborar completamente con las investigaciones y a transferir recursos significativos a la fundación que Elena estaba estableciendo. La transformación no fue inmediata ni fácil. Hubo momentos de tensión, confrontaciones dolorosas y periodos de incertidumbre sobre si la familia podría superar las revelaciones del pasado. Pero gradualmente, a medida que trabajaban juntos hacia objetivos comunes, comenzaron a emerger nuevos vínculos basados no en obligaciones tradicionales, sino en respeto mutuo y propósito compartido. Mateo, ahora con casi un año, había comenzado a dar sus primeros pasos, siempre buscando refugio en los brazos de Isabel cuando se sentía inseguro. Para él, ella no era una empleada ni una cuidadora contratada. Era simplemente la persona que había estado presente en todos sus momentos importantes, la voz que lo había consolado desde sus primeros días de vida, la presencia constante que representaba seguridad y amor incondicional. Una tarde de primavera, mientras Isabel jugaba con Mateo en el jardín bajo los naranjos en flor, el pequeño pronunció claramente su primera palabra: Isa. No había dicho mamá ni papá, sino que había elegido el nombre de la persona que había sido su ancla emocional desde el nacimiento. Elena, que había presenciado el momento, sintió una mezcla compleja de emociones, pero la que predominó fue la gratitud hacia una mujer que había amado a su hijo con una generosidad que trascendía cualquier obligación contractual. La Fundación Esperanza Mendoza, nombrada en honor a la difunta matriarca que había intentado proteger a Isabel tantos años atrás, fue oficialmente inaugurada en una ceremonia íntima en los jardines de la mansión. Isabel fue nombrada directora ejecutiva, una posición que le permitiría utilizar su experiencia personal para guiar la misión de la organización. Miguel se convirtió en coordinador de investigaciones, utilizando sus habilidades para rastrear y documentar casos de separaciones familiares forzadas. El trabajo de la Fundación comenzó a generar atención nacional e internacional. Medios de comunicación de toda Europa empezaron a reportar sobre el sistema de manipulación de adopciones que había operado en Andalucía, y las revelaciones llevaron a investigaciones similares en otras regiones de España. Isabel se encontró convertida, muy a su pesar, en la cara pública de un movimiento que buscaba justicia para miles de niños que habían sido víctimas de prácticas similares. A pesar del reconocimiento y el éxito de su trabajo, Isabel luchaba internamente con sentimientos de inadecuación y miedo al futuro. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible y sin valor que la atención pública la abrumaba. Fue Elena quien la ayudó a comprender que su visibilidad era exactamente lo que hacía que su mensaje fuera tan poderoso. Ella era la prueba viviente de que los niños separados de sus familias no solo sobrevivían, sino que podían prosperar y hacer contribuciones significativas a la sociedad. La relación entre Isabel y la familia Mendoza había evolucionado hasta convertirse en algo que ninguno de ellos había anticipado. Ya no era una empleada cuidando al hijo de sus jefes. Era una mujer que había encontrado su lugar en una familia que, a pesar de sus imperfecciones y su pasado complicado, había elegido enfrentar la verdad y trabajar activamente para reparar los daños causados por generaciones anteriores.
2 años después de su llegada a la mansión, Isabel se había convertido en la madre adoptiva oficial de Mateo, en una ceremonia legal que reconocía formalmente lo que emocionalmente había sido cierto desde el primer día. Elena, lejos de sentir celos o resentimiento, había trabajado activamente para que esta adopción fuera posible, reconociendo que el amor no es un recurso limitado, sino algo que se multiplica cuando se comparte genuinamente. Don Ricardo, aunque inicialmente había resistido estos cambios dramáticos en la estructura familiar tradicional, había llegado a respetar profundamente a Isabel por su fortaleza, su capacidad de perdón y su dedicación incansable a proteger a otros niños de las experiencias que ella había sufrido. En sus últimos años, encontró en el trabajo de la Fundación una manera de redimir, al menos parcialmente, su complicidad pasiva en sistemas que había sabido que eran injustos. La Fundación había logrado reunificar a más de 200 familias separadas y había establecido nuevos protocolos en instituciones de acogida de toda España para prevenir futuras manipulaciones. El trabajo había sido reconocido por la Unión Europea como un modelo para otros países que enfrentaban problemas similares. Isabel había sido invitada a hablar en conferencias internacionales sobre derechos de la infancia. Pero para Isabel, el éxito más significativo no se medía en reconocimientos públicos, sino en momentos íntimos. Mateo corriendo hacia ella cada mañana al despertar, Miguel visitando regularmente con historias de hermanos que habían logrado encontrarse después de décadas de separación, Elena consultándola sobre decisiones importantes de la Fundación como una socia igual, y Alejandro incluyéndola en conversaciones sobre el futuro de la familia como si siempre hubiera pertenecido a ella. Una noche, mientras acostaba a Mateo, el niño le pidió que le cantara la canción especial. Isabel sabía exactamente a qué se refería, la misma melodía que había usado para calmarlo el primer día, la canción que había aprendido de Doña Esperanza tantos años atrás y que ahora estaba transmitiendo a una nueva generación. Mientras cantaba, se dio cuenta de que había completado un círculo que había comenzado en su propia infancia abandonada y que ahora culminaba en el amor incondicional que ofrecía a este niño que había llegado a ser el centro de su mundo. La historia que había comenzado con el llanto desesperado de un bebé y la aparición misteriosa de una mujer que parecía tener respuestas que nadie más poseía, había evolucionado hasta convertirse en algo mucho más profundo. La demostración de que las familias verdaderas no se definen por la sangre, sino por la elección consciente de amarse y protegerse mutuamente, incluso cuando ese amor requiere sacrificios difíciles y la valentía de enfrentar verdades incómodas sobre el pasado. En la quietud de la noche sevillana, con Mateo durmiendo plácidamente en su cuna y el aroma de los naranjos filtrándose a través de las ventanas abiertas, Isabel finalmente había encontrado lo que había buscado durante toda su vida. Un hogar no definido por paredes, sino por corazones abiertos. Una familia no limitada por lazos biológicos, sino expandida por decisiones conscientes de inclusión y amor. Y un propósito que transformaba su dolor pasado en esperanza futura para otros que aún buscaban el mismo sentido de pertenencia que ella había encontrado en los brazos de un bebé que había reconocido en ella algo que ni ella misma sabía que poseía. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Esperamos que la historia de Isabel, Mateo y la familia Mendoza os haya emocionado tanto como a nosotros. Si os ha gustado esta historia de amor, familia y segundas oportunidades, no olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal para no perderos las nuevas historias que traemos cada día. Contadnos en los comentarios qué os ha parecido esta historia y si conocéis casos similares de familias que se han formado por elección y no por casualidad. Nos vemos mañana con otra historia que os llegará al corazón.